Buenas tardes a todos y todas y todas. Bienvenidos a esta sesión de sustentación de la tesis doctoral de la estudiante Kelly Patricia Estrada Orozco, que ha denominado Determinantes de las inequidades en la seguridad, en la atención sanitaria del paciente y las personas en Colombia. Planteamiento desde los determinantes sociales de la salud. Yo soy Mauricio Torres Tovar, director del Departamento de Salud Pública, y voy a hacer la moderación de esta sesión. Tengo el gusto de hacer la moderación de esta sesión. Entonces, esta sesión pues tiene un protocolo que el doctorado desarrolla para cada una de las sustentaciones. Inicialmente, la estudiante tendrá 45 minutos para hacer la sustentación. Posteriormente, cada uno de los tres jurados tendrá 10 minutos para intervenir en términos de comentarios y preguntas hacia la estudiante. Posteriormente, la estudiante tendrá nuevamente 10 minutos para responder a los comentarios, a las dudas de los tres jurados. Y posteriormente le daremos la palabra, en este caso, al director y al codirector de la tesis de Kelly, para que puedan intervenir y también dar su opinión. Si alguien en la sala o en la sala virtual o en la sala presencial quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, también tendría el espacio. Y si no lo hay, simplemente pasaríamos ya a la fase de evaluación que harán los tres jurados en sesión privada acompañados conmigo. Entonces, luego de que los jurados den su concepto, pues volveremos con la estudiante y quienes la acompañen para que se dé el concepto final de la tesis. Entonces, ese es el protocolo. Esperamos que alrededor de unas 2 horas dure esta sesión de tesis para pues aprovechar al máximo el tiempo. ¿Ok? Bien, entonces quiero presentar a quienes están involucrados en este trabajo, iniciando por Kelly Patricia Estrada Orozco, quien es médica cirujana, magíster en epidemiología clínica en la Universidad Nacional de Colombia y magíster en neurociencias y biología del comportamiento de la Universidad de Murcia de España, y pues candidata a doctora en salud pública. El doctor Javier Hernando Eslava Smalbach, quien es médico y anestesiólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en dirección universitaria de la Universidad de los Andes, magíster en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en salud pública de nuestra universidad. Y tiene una estancia postdoctoral en la Universidad de Ottawa. El doctor Eslava fue el director de esta tesis. Como codirector de la tesis está el doctor Hernando Guillermo Gaitán Duarte, quien es médico cirujano, especialista en obstetricia y ginecología de la Universidad Nacional y magíster en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana. Él es profesor titular del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la universidad. El primer jurado es la profesora Yasef Arrieta, quien es médica de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, magíster en Ciencias Médicas en Salud Global de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, doctora en Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Su cargo actual es vicepresidenta del Instituto para la Mejora de la Atención Médica, Institute Health Improvement, instructora en la Facultad de Medicina de Harvard y en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard. La profesora. Hola. Gracias. El segundo jurado es el profesor Óscar Gómez Duarte, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en microbiología e inmunología de la Universidad de Maryland, Baltimore, en Estados Unidos, y su cargo actual es profesor del Departamento de Pediatría de la Universidad de Carolina del Norte, Wake Forest University. Y el tercer jurado es el profesor Fernando Pío de la Hoz, médico cirujano de la Universidad Libre de Colombia, magíster en epidemiología de la Universidad del Valle y PhD en epidemiología de enfermedades infecciosas de la Universidad de Londres. El profesor de la Hoz actualmente es profesor titular
del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Bien, de antemano un agradecimiento a los 3 profesores jurados por esta labor, para el doctorado muy importante poder contar con ustedes para evaluar los trabajos doctorales de nuestros estudiantes. Entonces, muchas gracias por el tiempo dedicado a esta labor y obviamente al director y al codirector por su labor en la guía de la estudiante. Bien, no siendo más, entonces vamos a iniciar con la presentación, que es lo fundamental de esta sesión. Entonces, Kelly, vas a tener 45 minutos, yo te voy a avisar 10 y 5 minutos antes. ¿Ok? Entonces, adelante, por favor. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos. Efectivamente, la idea es presentar los resultados de este trabajo, determinante de las inequidades en la seguridad en la atención sanitaria del paciente y las personas en Colombia, el cual constituye un planteamiento desde los determinantes sociales de la salud. Acompañan este trabajo el doctor Javier Eslao Esmalva y el doctor Hernando Gaitán como director y codirectores de este trabajo. Rápidamente, la idea es poder revisar algunos antecedentes que justifican justamente este planteamiento y los, digamos, la propuesta metodológica para ello, las preguntas, así como los resultados a cada una de las fases que constituye este trabajo, algunos aspectos que merecen la pena discutir, entre muchos de los hallazgos, así como las conclusiones, pues que dan cuenta un poco de los objetivos propuestos y si se cumplieron o no para este trabajo. Lo primero, pues, es que tengamos en cuenta todos los que estamos acá, qué es la seguridad del paciente. Esta es la definición, digamos, más frecuentemente utilizada, propuesta por la Organización Mundial de la Salud en 2009, que da cuenta de 2 aspectos fundamentales. Constituye o define mejor la seguridad del paciente como esa ausencia de daño evitable a un paciente durante su proceso de atención médica y la reducción del riesgo de daños innecesarios asociados con la atención médica a un mínimo aceptable. Esto es el reconocimiento de esa gestión del riesgo dependiente de las características del contexto. Esto nos deja entonces ante 2 tipos de eventos que la seguridad del paciente tiene como foco. El daño per se, que para este trabajo lo estaremos denominando evento reportable con efecto no deseado, y un riesgo de daño o un riesgo latente que llamaremos evento no deseado o incidente clínico. Ahora, ¿qué puede ser en términos de la práctica a qué reconocemos como este tipo de eventos? Un incremento en la morbilidad, en la mortalidad, puede generarse discapacidad, hospitalización, incremento de la hospitalización per se, y todo esto pues sabemos que tiene un impacto en términos de los costos para los sistemas sanitarios. Pero ¿por qué es importante la seguridad del paciente? Esta es la carga que yo he llamado de no seguridad o de no cumplimiento con la seguridad. Sabemos que en el mundo se ha reportado entre 2.8 a 52.1% de los pacientes que están recibiendo atención están teniendo daños asociados con ese proceso de atención. Curiosamente, la cuota más grande está representada en los países de bajos y medianos ingresos, con el 67% de estos eventos durante su proceso de atención, con algo que es verdaderamente impactante. Más del 80% de estos eventos son prevenibles y hasta un 30% se han demostrado que está asociado con discapacidad y mortalidad. El escenario no es distinto en Colombia. La evidencia demuestra que la incidencia de estos eventos puede alcanzar hasta 52.1% dependiendo del contexto y los métodos que se utilicen para su cálculo, teniendo una distribución o un riesgo asociado a mortalidad y discapacidad similar a lo que se reporta en la literatura, y son prevenibles hasta en un 75%. El riesgo también de hospitalización o prolongación de la hospitalización puede ser hasta de 32 días como consecuencia de la atención de estos eventos. Ahora, ¿qué se sabe? En la actualidad, la forma de gestionar típicamente el riesgo ha definido algunos problemas con el proceso de atención de cara al paciente. Esto es en ese binomio profesional de la salud y paciente, y ubica los riesgos relacionados con fallas alrededor de la institución, factores de la práctica, talento humano, pero todo ello concentrado en el ámbito hospitalario. Lo cierto es que en Colombia, y seguramente en otros contextos, pero particularmente en Colombia,
pues no se tiene un acceso efectivo en el 100% de la población. Que sabemos que a pesar de estar en un estado garantista, donde la salud es un derecho fundamental y tenemos altas coberturas, pues realmente el acceso en Colombia pues no supera el 77%. Eso deja más o menos un 23% de la población pues que demanda servicios de salud, pero que no está recibiendo servicios de salud adecuadamente. ¿Y qué pasa con esas personas? La evidencia también demuestra que de este 23% que está requiriendo servicios de salud y no logra acceder a ellos, pues tiene algunos riesgos distintos a la población general, como por ejemplo la automedicación, la medicación por personas no habilitadas para ello, como farmacéuticas o droguistas, o incluso no acceden o no buscan ninguna ayuda dentro del sistema, lo que puede o significa un incremento en el riesgo de complicaciones de su enfermedad de base o su motivo inicial de consulta. La información en el contexto colombiano pues también sugiere que hay algunas barreras que no solamente están ubicadas dentro del contexto del servicio de salud y que tienen que ver con trabas administrativas y burocracia, sino que también puede estar ocurriendo que las barreras de acceso geográficas, económicas y políticas pueden estar influyendo en este aspecto. Lo que sí sabemos es que, en definitiva, pues la atención en salud no ocurre necesariamente o exclusivamente como atención de la enfermedad y que el proceso de atención es mucho más complejo que eso y que pueden estar ocurriendo daños, seguramente sí, en aquellos que ni siquiera pueden acceder o están accediendo tardíamente. Esta es evidencia no del territorio colombiano, de un estudio canadiense que entre 1993 y 2009 estudió qué pasaba con las personas que estaban teniendo aumento en sus tiempos de espera para recibir la atención y encontró que la mortalidad que puede ser atribuible a esos retrasos en los tiempos de espera puede estar entre 25.456 y 63.000 muertes de mujeres en el territorio canadiense. Ahora bien, también el proceso de atención no se concentra, insisto, solo en la atención de la enfermedad, sino de otros procesos, como garantizar la salud, como promover la salud y prevenir la enfermedad. Y es aquí donde digamos, trabajo quiere volcar su atención, mostrando que evidentemente cualquier interacción dentro del sistema sanitario, pues, implica, pues, unos riesgos que deberían estarse gestionando en términos de salud. Este es uno de los casos y es dentro de los programas de vacunación. Sabemos que hay algunas intervenciones que directamente pueden ocurrir, de algunos eventos que pueden ocurrir a partir de las intervenciones, que es la vacuna, pero también hay otros que ocurren como consecuencia de los programas o procesos de vacunación per se. Esto entonces nos deja con algunas reflexiones y es si efectivamente la seguridad, tal como se entiende hoy en día, es amplia en su definición para considerar otros momentos del proceso de atención de ese continuo que incluye la prevención, la promoción, la atención per se de la enfermedad y la rehabilitación, y si está considerando en todo ello las posibles fallas que pueden estar ocurriendo durante el proceso de atención y entrega de cuidado que deja al individuo más vulnerable a la ocurrencia de daños, como el no recibir atención, el recibir atención no oportuna, el recibir atención pero que esta atención no sea continua, o recibir atención sin cumplir con los estándares de calidad que se requieren para ello. Lo otro es que sin duda que la evidencia y que la información sugiera que evidentemente hay barreras de tipo geográfico, político y económico, pues también se suma a lo que conocemos en el territorio colombiano de esos resultados en salud que ocurren de manera inequitativa y que afectan a sectores de la población de manera desproporcional y distinta, siendo esto completamente injusto y evitable, tal cual como lo define lo que es equidad. Eso pues justifica este trabajo y es salirnos del paradigma actual y entender o tratar de mirar si evidentemente está ocurriendo riesgo que no estamos considerando en nuestro proceso de gestión y que merece la pena investigar. Luego, la pregunta de investigación de este trabajo es cuáles son los determinantes de las inequidades en la seguridad en la atención sanitaria del paciente y las personas en Colombia. Pero por supuesto, para responder estas preguntas, pues necesitamos primero identificar si están o no ocurriendo en otros procesos, en otros momentos mejor del proceso de atención, eventos o riesgos de ocurrencia de esos eventos. Y también la distribución de los mismos, esto es, cómo se está desarrollando o ocurriendo dentro de sectores vulnerables de la población colombiana y si existe tal inequidad, cuál es la magnitud de ella para que podamos de alguna manera tener propuestas. Los objetivos pues están en perfecta coherencia con esas
preguntas. Y el planteamiento general del estudio considera entonces el desarrollo de cuatro fases que son estudios independientes que más adelante se congregan para poder de alguna manera discutir cada uno de sus resultados y proponer algunos resultados generales en el marco de este trabajo. Ahora bien, hay tres elementos que son fundamentales dentro de este trabajo. El primero es que se propone la identificación de resultados en salud no deseados durante todo el continuo del proceso de atención. Dos, quisimos rescatar la voz del paciente, la experiencia y la comprensión de este fenómeno que es la ocurrencia de los eventos o el riesgo de tenerlos desde el cuidador y los pacientes, y además de ello explorar formalmente y medir las inequidades que puedan estar ocurriendo dentro de este proceso de atención. De esa manera, la fase 1 busca entonces que se pueda de alguna manera reconocer si están o no ocurriendo eventos relacionados con el proceso de prevención de la enfermedad y no directamente con la atención, sino con las fallas también que puedan estar ocurriendo durante esta entrega de cuidado relacionado con la prevención de la enfermedad. Esto es, actividades no oportunas o no continuas o el desarrollo de las mismas en Colombia. De esa manera, entonces, propusimos realizar un estudio, esta es una revisión sistemática de métodos mixtos, con una amplia búsqueda de información de diferentes fuentes, tanto fuentes indexadas como no indexadas, que utilizó una búsqueda sistemática y otros métodos complementarios para poder recuperar información en el territorio colombiano que diera cuenta o que sugiriera que efectivamente se estaban configurando este tipo de eventos o riesgos dentro del proceso de atención, brindando las actividades de prevención en el país. Todo el proceso de selección, de tamización y de extracción de la información se hizo en duplicado, siguiendo y adhiriéndonos a los estándares de calidad en la revisión en la realización de revisión sistemática de la colaboración Cochrane, y no tuvimos ninguna restricción por diseño. Para ser más sensibles y a la vez de alguna manera no dejar escapar algún elemento, planteamos 6 categorías en las que nos íbamos a fijar para ubicar toda la información que nos permitiera reconstruir o colectar evidencia relacionada con la ocurrencia de estos eventos. La dividimos en 3 categorías. La primera son las alteraciones del estado nutricional que está ocurriendo en menores entre 0 y 5 años en Colombia. La segunda categoría, que reúne una serie de condiciones que están relacionadas con las infecciones prevenibles de la gestante, de los neonatos y congénitas, como la sífilis, la rubéola y el tétano neonatal, y una última que está orientada un poco a entender el proceso de entrega de lo que es reconocido hasta la actualidad la principal estrategia de prevención en el país, la vacunación, los programas y la entrega y cobertura que tienen estos programas en el país. De esa manera se extrajo la información y se evaluó de acuerdo a cada uno de los instrumentos que también son reconocidos a nivel nacional e internacional para la aproximación crítica de la evidencia, y los mecanismos o las formas de análisis de esta información en perfecta coherencia con el diseño, pues evidentemente son de métodos mixtos en el que hicimos una descripción tanto cualitativa como cuantitativa de la información, pero también hicimos un análisis formal cualitativo, un análisis de contenido que nos permitió aproximarnos a esas experiencias que estábamos teniendo en torno a ello. Ahora, ¿qué tenemos como resultados? Revisamos más de 8.000 documentos, fuentes pues indexadas y no indexadas, e incluimos finalmente 95 estudios y cerca de 231 informes que se dividieron en las categorías que les presenté anteriormente. 6 categorías en general fueron analizadas. En términos generales, estos son los resultados: 49 estudios para desnutrición, 38 para sífilis congénita y gestacional, 20 para tétanos neonatal, 16 para rubiola congénita, 17 para ESAVIS o eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización en Colombia, y para vacunación incompleta 15, siendo en conjunto más del 80% estudios descriptivos y 20% estudios analíticos en cada una de las categorías. Este mapa rápidamente es para que nos ubique frente a la calidad de, digamos, metodológica de los estudios pues, que fueron incorporados, siendo verde que no tenemos preocupaciones mayores frente a ello después de ser evaluados en su alcance y de acuerdo a su diseño
masculino, por supuesto. ¿Qué tenemos entonces? Para esta primera categoría de alteraciones del estado nutricional por fallas en la prevención, hicimos un análisis agregado de los datos, encontrando que aparentemente en Colombia durante los últimos 20 años pues está ocurriendo una reducción de lo que se conoce como desnutrición global, que de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud es ese peso para la talla o índice de masa corporal que está por debajo de 2 desviaciones estándar. Parece seguir la misma tendencia lo que es la desnutrición crónica. Sin embargo, cuando miramos de alguna manera la composición de todas estas formas de desnutrición que están ocurriendo en Colombia, empiezan a haber algunos sucesos paradójicos, como que si parece que la desnutrición crónica está disminuyendo, no es así para la desnutrición aguda, en la que encontramos pues un aumento en los últimos años, una tendencia marcada al aumento en los últimos años en todos los grupos etarios. Si quisimos luego explorar si esta desnutrición era homogénea o no lo era dentro del territorio nacional. ¿Y qué buscamos? Buscamos algunos patrones de comportamiento de esta desnutrición y logramos observar que la mayor proporción de desnutrición crónica pediátrica en Colombia está ocurriendo en los niveles de CISBEN 1 comparado con otros niveles, lo que ocupa más del 80% de esta población. Asimismo, es más frecuente dentro de la zona rural y rural dispersa en el país, y también se observan algunas diferencias entre edad y sexo, siendo el grupo que tiene más proporción los hombres o el sexo masculino entre 0 a 4 años. Esta exploración también quisimos hacerla dependiendo de la ubicación geográfica. ¿Y qué nos mostró esto? Que evidentemente, como podemos ver aquí, pues hay una gran heterogeneidad, hay una gran variabilidad, y esa diferencia de riesgo entre el mejor y el peor valor es de casi 34.2% del riesgo. Quisimos además mirar si esto tenía algún patrón de ubicación geográfica en la población. Y en definitiva aparece algo que yo he llamado en este documento un patrón periférico. Si podemos ver acá, las zonas más oscuras pues son las que concentran la mayor prevalencia de desnutrición crónica en Colombia. Y tienen este patrón típico que vamos a ir o voy a ir señalando en la medida que avance mi presentación, con unas zonas en donde típicamente en los extremos y típicamente en la periferia se concentra el mayor riesgo para esta población. Quisimos además hacer foco en algo que son los grupos vulnerables, y evidentemente nos volvimos a encontrar con este patrón. La población pediátrica perteneciente a las comunidades indígenas, la población pediátrica de CISBEN 1 y la población pediátrica afrodescendiente tienen hasta 3 veces o más riesgo que la población general de desnutrición aguda y de desnutrición crónica, y esto pues respecto a las bases de datos de nivel nacional. Pero nos fuimos luego a los estudios de prevalencia, que son quienes tienen este objetivo de estimar la prevalencia y la frecuencia de esto dentro de las comunidades, y el panorama fue mucho más desalentador. Encontramos que en población pediátrica de las mismas, esta prevalencia puede ser hasta el 93.55% de desnutrición aguda. No nos quedamos aquí, sino que empezamos a explorar cuáles eran los factores que estaban allí determinando la ocurrencia de desnutrición, o por el contrario, comportándose como factores protectores. Esta tabla o esta gráfica mejor, pues tiene varias digamos, connotaciones. El tamaño de cada uno de los cuadritos expresa el tamaño del riesgo que se reporta dentro de los estudios, en este caso OR, que está de alguna manera demostrando esa asociación. Y el color pues también nos orienta hacia cuáles se comportan como protectores, en este caso verde, o en azul aquellos que definitivamente tienen un riesgo, representan un riesgo de, digamos, para la presentación de esto. Como podemos ver, dentro de estos determinantes que encontramos está el saneamiento básico, el nivel socioeconómico, la etnia, las características del hogar, el hacinamiento, los bajos ingresos y las características de la educación dentro del núcleo familiar, todos pues que son determinantes que se ubican en el nivel intermedio y distal, y tan solo 2 factores protectores, que es el adecuado control prenatal y los esquemas de vacunación completo. Este mismo análisis lo replicamos para cada una de las categorías. Este es el caso, por ejemplo, de sífilis congénita, en el que vemos pues que no hay una clara tendencia de mejorarse. En los últimos 20 años en el país, la tasa de incidencia de sífilis congénita que se ubica en estos momentos, la incidencia mejor, en 2.4 por 1000 nacidos vivos, con una mortalidad entre 1.1 a 2%.
hicimos nuevamente esa exploración de inequidades y encontramos que la mayoría de los casos está ocurriendo en el régimen subsidiado, en la cabecera municipal y en grupos vulnerables. Incluso, específicamente para este EREM, encontramos que la población migrante y refugiados en Colombia durante el 2021 y 2022, que son los datos que aparecen registrados, el riesgo de mortalidad de este sector de la población es hasta de 20 veces más que lo que tiene la población general en Colombia que presenta sífilis congénita. Y por supuesto, la incidencia también es superior en este grupo. También encontramos, y después de hacer un análisis desde la perspectiva de gestión de riesgo, ubicando factores contribuyentes a ello, encontramos que para la población gestante, sí, que es donde se hace la intervención preventiva, no se estaban cumpliendo con los controles prenatales, estábamos teniendo diagnósticos tardíos y adicionalmente la selección de los tratamientos a la madre no estaban siendo los más adecuados y en algunos casos ni siquiera se había iniciado el tratamiento en esta población. Esto fue de alguna manera corroborado en 9 estudios diferentes que se hicieron en distintas latitudes del país, encontrando que estos factores son sistemáticamente presentes en todo el proceso de atención, denotando pues claramente fallas en lo que hay en estos momentos como estándar de atención en el país en términos de gestación y prevención de enfermedades prevenibles como la sífilis congénita en Colombia. Esto nuevamente fue muy similar para el caso de tétanos neonatal, que si bien muestra una extrema reducción o una muy buena mejora hasta los años 2006, pues siguen existiendo casos en el país hasta la actualidad. La mediana que se calculó con todos los datos agregados es cerca de dos episodios o 2 casos mejor por año, y nuevamente el patrón es repetitivo. La cuota es el 100% en el régimen subsidiado, 100% de las áreas rurales y se ubica típicamente en el occidente del país y en la periferia. Nuevamente hicimos el análisis del proceso atencional y encontramos que más del 70% de estos casos había tenido ausencia de controles prenatales, en el 70% de los mismos no se tenía vacunación materna y adicionalmente había fallado en términos de la prestación del proceso de atención del parto. La rubiola congénita, pues acá no encontramos eventos desde el 2006, en el país. Esto pues también denota el éxito pues de las intervenciones preventivas como fue pues la gran campaña de vacunación que se tuvo para 2005-2006 en el país y de ahí en adelante pues esto se ha mantenido en cero, aunque hay algunos reportes, un reporte de caso de una vacunación digamos inadvertida a maternas con una serología positiva al momento del parto para ese menor. En cuanto a los ESAVI, pues claramente sabemos con el reporte de vigilancia que tenemos de estos eventos, pues que hay eventos que están relacionados per se con la vacunación y que están relacionados también con los programas de vacunación. Si bien son menores, son muy bajos, realmente está la incidencia entre 1 a 3 casos por millón de dosis aplicadas, es importante que se sepa que aún hay mucho por gestionar dentro de los que están asociados con los programas de vacunación que cumplen con ese criterio de prevenibles en muchos de los casos. Aquí ocurrió, digamos, una presentación paradójica que discutiré más adelante y que tiene que ver con que el riesgo se concentró en el régimen contributivo y en el centro poblado, a diferencia de lo que venía ocurriendo con el resto de los eventos mencionados. Y finalmente el caso de la vacunación incompleta. Hicimos pues el análisis de 3 de estos biológicos BCG todos en menores, el triple viral en menores de 1 año y la pentavalente también con las dosis completas. Y encontramos pues que hay más bien no hay una cobertura de acuerdo a las metas nacionales, es decir, en pocos casos se supera el 95% de cobertura, incluso tenemos algunas regiones que está por debajo del 70% como cobertura durante completa, durante todo el periodo de seguimiento. Sí se ha mejorado, pero en definitiva aún hay algunas regiones más que otras que presentan esto. Pero ¿por qué la vacunación incompleta fue tenido en este análisis en cuenta? Nuevamente, la evidencia está proveniente de 3 estudios realizados en Bogotá que se encargó de analizar los casos de enfermedades inmunoprevenibles como la neumonía por neumococo y la meningitis por meningococo, analiza estos casos y se da cuenta que más del 65% en los casos de neumococo no tenían su esquema de vacunación completo. Y en los casos de meningococo hasta el 40% ni siquiera habían iniciado el esquema de vacunación que para su edad debían tener completo para prevenir esta serie de condiciones.
Entonces, este análisis nuevamente pues se expone frente a ese espejo de qué era lo que estaba ocurriendo y encontramos allí pues determinantes proximales, intermedios del sistema de salud y estructurales que estaban mediando la ocurrencia de todos ellos. ¿Qué conclusiones tenemos para esta primera fase? Lo primero pues es que identificamos que sí están ocurriendo algunos eventos y incrementándose el riesgo de otros durante el proceso de, digamos, brindar prevención y que no solamente ocurre directamente por las actividades, como en el caso de la vacuna, per se que puede ser un mecanismo directo, sino por mecanismos indirectos que implican fallas dentro del proceso de atención y entrega de cuidado, dado por no continuidad, no calidad, no oportunidad o inclusive no acceso para estas actividades dentro del proceso de atención en Colombia. ¿Hay inequidades? Sí, logramos ver entonces que hay inequidades entre regiones, intrarregión, por etnia, lugar de residencia y tipo de aseguramiento, y otros determinantes que logramos ubicar a nivel intermedio, proximal y distal, como fue mencionado durante esta primera fase. La fase 2 tiene una aproximación similar, pero esta busca identificar estos eventos que están ocurriendo ya en el proceso de atención dirigido a la promoción de la salud. En ese sentido, pues tiene un planteamiento metodológico muy similar, es una revisión sistemática de métodos mixtos que tiene, digamos, el mismo desarrollo y que de alguna manera propone un análisis similar de métodos mixtos, cualitativo y cuantitativo, con un diferencial. Y es que aquí nos dedicamos un poco a la construcción de dos casos para que a partir de estos casos pudiésemos de alguna manera hacer un seguimiento paso a paso a lo que consideramos y es la propuesta de este trabajo, cómo se está configurando un evento o un incremento del riesgo del mismo dentro de ese proceso de brindar actividades de promoción de la salud en el territorio colombiano. En este caso, como resultado, hicimos, digamos, la revisión documental de más de 11.000 documentos, incluimos finalmente 96 estudios y 18 informes técnicos del Ministerio de Salud y otras agencias territoriales. 5 categorías de análisis que emergieron y fue organizada la información, antecedentes de la promoción de la salud. Esto fue muy importante para poder demarcar lo que realmente son dentro de, digamos, esa norma colombiana que se define y que no como promoción de la salud y hacer una adecuada identificación de las intervenciones en promoción de la salud que se reportan en la literatura. Y finalmente, la construcción de los dos casos que denotan pues fallas en la promoción y algunas de sus consecuencias. El primer hallazgo, pues es que hay más de 32 definiciones distintas en todo, digamos, la literatura recuperada de promoción de la salud. Hicimos una definición, digamos, propia para este trabajo que congrega esos hallazgos en la cual la promoción de la salud abarca una gama de estrategias, acciones y políticas destinadas, uno, a mejorar los resultados de salud y la calidad de vida, que aborda los determinantes individuales, sociales, ambientales y estructurales de la salud y que implica no solo promover comportamientos y estilos de vida saludables, sino también crear entornos de apoyo, abogar por políticas públicas saludables, desarrollar la capacidad comunitaria y reorientar los servicios de salud hacia la prevención y el bienestar. Con esto en mente, hicimos entonces ya digamos, un planteamiento de que cómo se entendía desde Colombia, cómo se había configurado y qué nos permitía de alguna manera enmarcar dentro de esa norma las actividades de promoción en Colombia. Encontramos pues que aparece explícitamente, si bien se viene mencionando, aparece explícitamente en la resolución 3997 de 1996 y aparece conjugada con la prevención. ¿Sí? Todas, aunque denota o aunque describe algunas actividades, pues cuando uno las analiza son todas eminentemente preventivas. Luego en la resolución 4288 y la circular externa 052 de 2002 y 018 del 2004, pues establece unas metas para todo lo que tiene que ver con el plan de salud pública. Sin embargo, esto se reconoce como actividades de promoción en la medida en que busca o persigue la promoción de estilos de vida saludable para la prevención y control de las enfermedades crónicas. El fortalecimiento del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición e implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y la inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del ambiente. Cuando miramos la operacionalización de estas metas, encontramos entonces distintos enfoques que confluyen allí.
como la promoción de habilidades para la vida, estrategias de información, educación, participación social y las escuelas saludables. Este análisis entonces nos deja un primer resultado, y es que la promoción de la salud, uno, no tiene un único entorno donde se ejecutan las actividades, o puede ocurrir en las escuelas, en el ámbito, por supuesto, de salud, en el ámbito laboral, incluso en ámbitos comunitarios. Adicionalmente, nos habla de qué tan multifacéticas son estas intervenciones o estrategias de promoción de la salud, en que incluyen actividades educativas, políticas, algunas actividades para mejorar o cambiar algunos comportamientos en términos de hábitos y demás, y adicionalmente que pueden ser individuales o colectivas. Bajo esa perspectiva, entonces, ubicamos y analizamos cada una de las intervenciones. Encontramos allí 8 tipos de categorías que se encuentran, digamos, con toda la evidencia recuperada. La promoción de la actividad física y estilos de vida saludable, la promoción de la lactancia materna, municipios y ciudades saludables como estrategia de promoción, educación en salud, empoderamiento para la salud, promoción de la salud oral, promoción de la alimentación saludable y promoción de la salud mental. Este es el mapa que muestra o da cuenta en su mayoría el tipo de diseño pues que está recuperando, soportando pues los resultados que vamos a ver más adelante, siendo predominantemente descriptivo, algo de analítico y algunos experimentos clínicos en algunos casos. ¿Qué encontramos? Este mapa que tiene acá conjuga información tanto de la certeza en la evidencia. Rojo significa que tenemos altas preocupaciones sobre esa información. Verde nuevamente, pues que no tenemos preocupación alguna frente a la información recuperada, y amarilla que tenemos algunas preocupaciones. Pero ¿qué encontramos acá en general? Que en 4 de estas categorías se pudo recuperar evidencia que sugería la ocurrencia de un evento reportable o incremento del riesgo de presentarlo, que es la definición típica de seguridad del paciente. La primera de ellos fue durante la promoción de la actividad física y estilos de vida saludable, en la promoción de la lactancia materna. De ellos me detendré un poco más adelante porque son los casos que tomé pues para presentar la configuración de los eventos incremento del riesgo. En municipios y ciudades saludables, en el que lo que reportó la literatura es que el trasladar esta estrategia tal cual como se había definido para unos entornos a otros entornos generaba unas brechas de inequidades muy importantes y estaba afectando indicadores de salud como la cobertura en vacunación y los indicadores de crecimiento y desarrollo para la población pediátrica en el país. Lo mismo se hizo para las intervenciones de promoción de la alimentación saludable. Entre todos los estudios recuperados, encontramos uno de ellos que había estudiado o evaluado la estrategia de comedores escolares, en donde en la intervención, sin seguir adecuadas medidas de higiene, especialmente en quienes manipulaban los alimentos y los comedores, se había trasladado en un riesgo para la población infantil de escolar, incrementando el número de enfermedades transmitidas por alimentos en esta población. Pero ¿cómo entendemos desde este análisis que puedan estar ocurriendo algunos eventos o se esté incrementando el riesgo desde las actividades de promoción? Miremos el caso de la lactancia materna. En primera instancia, la lactancia materna es una práctica esencial que tiene evidencia suficiente, no es el foco de este trabajo, pero existe, de que evidentemente es necesaria y aporta beneficios en frente al estado nutricional de los menores. Adicionalmente, produce beneficios en el sistema inmunológico del menor, especialmente en aquellos que son, digamos, lactantes. Y finalmente, mejora también unos resultados en la madre, así como el vínculo madre-hijo. ¿Qué hicimos? Proponer el caso de tal manera que nos permitiera entender si había información que estuviera dando cuenta en que fallas posibles en la promoción o actividades en la promoción, en cualquiera de sus formas, ¿sí?, puede estar significando una menor prevalencia de esta práctica, y si esto ocurre, en consecuencia, podemos estar teniendo un riesgo, un riesgo aumentado de obtener desenlaces no deseados en esta población. ¿Qué encontramos en la evidencia? Esto, pues son datos, nuevamente los verdes y los amarillos habla de la certeza en la evidencia, uno de un estudio cualitativo en el cual se evaluó un poco la percepción de la madre y también de los trabajadores de salud frente a ese proceso de entregar información, educación frente a la lactancia materna, y se encontraron allí reportados muchísimas contradicciones entre el personal de la salud. También había de alguna manera desconfianza de la madre frente a la información que se estaba recibiendo, y en algunos casos ni siquiera era coincidente
con lo que se propone a nivel nacional como política de lactancia materna o como las estrategias o recomendación de la lactancia materna en el país. En términos de otros estudios, la misma encuesta de ENSIM para 2015 da cuenta de que en más del 45% de las maternas durante su periodo de gestación no están recibiendo información relacionada con la lactancia materna, lo que es, digamos, evidente en ello. Igual está sucediendo en el periodo inmediatamente postnatal, en el que tampoco en más del 30 al 35% las maternas no están recibiendo información. Cuando quisimos explorarlo frente a cómo estaba haciendo o cómo estaba ocurriendo este fenómeno, pues volvimos a encontrar diferencias. Y es que no ocurre igual en todo el país. Y regiones como el Pacífico, la Orinoquía y el Amazonas, pues tienen incluso una proporción mucho más elevada de maternas que no están siendo expuestas a estas intervenciones de promoción de la salud. En ese sentido, pues esperaríamos que si está fallando las actividades de entrega, en este caso una típica educativa para la población gestante, pues tendríamos algunos resultados en salud. Pues nos dimos a la búsqueda de información y encontramos evidentemente que desde el 2005 a 2015, también reportado por la ENSI, pues tenemos una reducción de la lactancia materna. Nos enfocamos en la lactancia materna exclusiva, en donde evidentemente pues produce un mayor impacto que no se cumpla con esta recomendación de nivel internacional. En Colombia tenemos que hasta este momento, en el 2010, el tiempo de lactancia materna exclusivo estaba en 1.8 meses, y si uno se concentra solamente en lo que ha venido sucediendo en Colombia, podría sugerir que vamos en mejora. Lo cierto es que el estándar y la recomendación internacional es que sea hasta los 6 meses para poder obtener los verdaderos beneficios que se tienen. Y luego fuimos un paso más y dijimos, ¿qué está sucediendo con esto en Colombia? Sabemos que ya hay fallas, sabemos que esto está teniendo pues un evento, probablemente, o sugiere que de alguna manera esté relacionado con las deficiencias, entre otras, de los tiempos de la lactancia exclusiva. Y luego empezamos a mirar esas tasas de desnutrición en este sector de la población, menores de 6 meses, en donde su alimentación es típicamente lactancia materna, encontrando lo que había presentado más tempranamente, y es ese aumento en la desnutrición en este sector de la población. Esto mismo pues sucede para el caso de la promoción de la actividad física y estilos de vida saludables, en donde configuramos estos casos y encontramos entonces evidencia que sugiere que la política está fallando en penetrar a los territorios y que adicionalmente se están generando mayores brechas porque no considera las particularidades del contexto. Este estudio, un estudio de análisis de política cualitativa de González en el 2014, muestra cómo empieza de alguna manera esa política a fallar en su proceso de irse a las regiones. Parece ser una política muy bien configurada cuando se evalúa desde el nivel macro, pero en definitiva cuando llega o se convierte en actividades ya en el entorno donde debe tener su accionar, pues el riesgo, la política termina siendo ineficaz, las actividades definitivamente no reúnen los requisitos necesarios y se considera que puede estar incluso aumentando el riesgo de enfermedades no transmisibles, que es lo que se asocia con este tipo de elementos. Hicimos también el mismo mecanismo, encontramos por supuesto que el riesgo atribuible del sedentarismo a la mortalidad en Colombia, esto por datos del Observatorio Global de Actividad Física en el 2022, del 12.1%, así que sí hay un riesgo, un incremento de riesgo que se puede asociar con la inactividad y esta a su misma, de alguna manera indirecta, con las fallas en los procesos de promoción. Como conclusiones de esta fase, entonces tenemos ERENs que están ocurriendo de manera directa, como en el caso de la alimentación y los entornos escolares, pero también de mecanismos indirectos por fallas en la política, la configuración y la implementación de la misma dentro de los territorios. La información acá es precaria, debo decirla, de muy baja certeza, pero pues es lo que tenemos disponible hasta este momento después de una búsqueda exhaustiva. La tercera fase, recordemos que buscaba recuperar esa perspectiva y esa, de alguna manera, forma en la que el paciente o los cuidadores comprenden la ocurrencia del evento y mirar si dentro de ellos de alguna manera también se presentan los determinantes sociales de la salud. Es un estudio cualitativo con un enfoque fenomenológico que incluyó la participación de 31 personas que pues
por medio de entrevistas semiestructuradas, dieron su testimonio y además explicaron un poco cuál era su concepción de qué estaba fallando dentro del proceso de atención que había llevado a la ocurrencia de los eventos. ¿Qué encontramos? Que se generaron 4 categorías de fallas en el proceso de atención que eran coincidentes con lo que habíamos mencionado al inicio. Falla la continuidad de la atención, falla la oportunidad de la atención, falla el acceso mismo a los servicios sanitarios y falla en algunos estándares de calidad según la impresión nuevamente de estas personas y estos pacientes. Adicionalmente, ellos mencionan que algunos determinantes como la ausencia o escasos recursos económicos, las distancias hasta los sitios de atención, la pobre red de apoyo, ausencia de cuidadores, problemas de orden público y seguridad en algunas regiones, todos constituyéndose como determinantes estructurales y otros de los servicios de salud como factores administrativos, la falta de insumos y adicionalmente la forma en la que se organiza y se encuentran disponibles el talento humano en salud también había contribuido a la ocurrencia de sus errores, de estos errores y de este riesgo de ocurrencia de eventos en cada uno de los participantes. En definitiva, pues este estudio nuevamente nos hace de alguna manera confluir sobre estos mismos hallazgos desde otras perspectivas, y es que hay fallas en el acceso, oportunidad, continuidad, calidad de la atención, y todo esto en un marco de determinantes tanto proximales como mediales o intermedios, así como distales y muchos del servicio de los servicios de salud que están allí confluyendo y aumentando el riesgo de que ocurran estos eventos. Finalmente, en esta fase número 4, perseguía entonces mirar los eventos que estaban ocurriendo dentro del entorno hospitalario. Típicamente, dentro del entorno hospitalario, mirar si estaban ocurriendo de manera inequitativa y cuantificar estas inequidades dentro de su presentación. Para ello seleccionamos pues unos eventos que son de carácter obligatorio en su reporte dentro del sistema de vigilancia nacional Civigila en Colombia. Estos son las infecciones asociadas a la atención sanitaria, que incluyen las infecciones asociadas a dispositivos, así como las infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos. Para estos casos reunimos entonces la evidencia desde esta fuente de Civigila y nos propusimos entonces realizar un análisis descriptivo inicialmente, mirar algunas tendencias, luego formalmente hicimos la construcción de metamodelos. En total se construyeron 112 metamodelos para poder hacer los cálculos y las estimaciones, haciendo ajustes por las variaciones temporales de regiones y las características de la UPGD, es decir, la institución que reporta, y luego nos fuimos a hacer una exploración formal de las inequidades y con hipótesis ya de los hallazgos que habíamos tenido en ese descriptivo, pues nos propusimos entonces calcular si estas diferencias que estamos encontrando eran significativas o no desde el punto de vista estadístico. Para ello, entonces, hicimos el análisis de 750 reportes de infecciones asociadas a la atención sanitaria y de ISO en Colombia, que representan más de 64.849 casos que fueron analizados. En su mayoría, 75.8% fueron infecciones asociadas a dispositivos, y el restante fueron infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos. ¿Qué empezamos a encontrar acá? No parece haber diferencias entre el régimen subsidiado y contributivo ya en el marco de la ocurrencia de las mismas, pero sí en los lugares, porque típicamente o en más del 70% estaban ocurriendo en cabecera municipal o en regiones de alguna manera aisladas de los centros poblados. Cuando miramos la tendencia de la infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, podemos ver acá que no parece haber cambios en los últimos 12 años de seguimiento para la misma en el país, que en la población pediátrica es mayor el riesgo que en la población en Colombia cuando miramos los resultados de los metamodelos, pero aquí es donde quiero centrar de pronto mis hallazgos, y es que empezamos a notar que hay definitivamente un riesgo que es distinto por las regiones. La región Pacífico, y en el caso de Bogotá, que fue tenido en cuenta o analizado como una región acá, pues son los que tienen el riesgo más alto dentro de todas las regiones analizadas. Hicimos lo mismo para la infección sintomática del tracto urinario asociada a catéter y encontramos nuevamente una tendencia más bien plana, que nada que sugiera que evidentemente estamos mejorando o cambiando este patrón en el país en los últimos 12 años, con un riesgo muy similar por edad, pero nuevamente el Pacífico es aquí protagonista por tener un riesgo superior a todas las demás regiones del país. Finalmente hicimos lo mismo con neumonía asociada a ventilador. En términos de tendencias, pues tampoco hay una tendencia que asegure por lo menos mantener
cambios que representen una mejora. El mayor riesgo está en población adulta con 3.5 por encima de, digamos, de la población de neonatos y pediátrica en el país, y nuevamente la región del Pacífico es protagonista por tener el riesgo mayor de todas las regiones en el territorio colombiano. Quisimos ver al interior qué era lo que estaba sucediendo con estas inequidades. Claramente acá, sin detenerme mucho, pues lo que vemos es una alta heterogeneidad. Esta diversidad de colores pues nos indica que Colombia no tiene un riesgo representado de la misma forma en eso. E incluso en la intrarregión, pues también lo podemos ver, como en el caso del Atlántico, donde tenemos de municipios cercanos a cero en su riesgo de ocurrencia, pero en otros ese riesgo puede ser hasta de 6.1, en la región otra que puede ser hasta de 8.4, pues hablándonos de una extensa inequidad en su presentación. Lo mismo ocurrió con la endometritis posparto, la endometritis poscesárea y la infección del sitio operatorio, con diferencias entre el mejor y el peor valor en términos de riesgo de hasta 1.51%. Este es el mapa de concentración de riesgo. Lo que podemos observar acá es que mientras que hay un riesgo que se distribuye homogéneamente entre todos los participantes, regiones participantes para las infecciones sintomáticas del tracto urinario, no sucede de esa forma para la infección del torrente sanguíneo asociada a catéter y para la neumonía asociada a ventilador. Incluso cuando la medida de comparación es la media del nivel nacional, pues también vemos municipios que exceden de manera significativa en todos los casos ese riesgo para la población. Lo mismo sucedió para las infecciones asociadas a procedimiento médico quirúrgico, donde tenemos pues riesgos que no son homogéneos y que sencillamente pues están concentrados en unos sectores de la población. Cuando lo cuantificamos y cuando lo verificamos con hipótesis, pues lo que entendemos aquí rápidamente, todo lo que se propuso, las inequidades no son efecto del azar, todas fueron estadísticamente significativas, y tenemos algo en donde yo quiero llamar la atención. Endometritis poscesárea, el riesgo entre departamentos y municipios, el riesgo relativo es hasta de 45 veces más en los municipios que tienen el peor comportamiento frente al del mejor comportamiento. La endometritis posparto es un RR o un riesgo relativo de 96 veces más el riesgo en esas regiones. Y tenemos en infección del sitio operatorio de 14.7. Ojo, estamos hablando de primeros y segundos niveles de atención que están ubicados en todo el territorio nacional, quienes están habilitados para esta práctica en el país. El riesgo puede llegar hasta ser de 180 veces más en las unidades de cuidados intensivos cuando ponemos el foco en las infecciones sintomáticas del tracto urinario, así como en las neumonías asociadas en ventilador, alta complejidad en los centros del país. Como conclusiones de la fase 4, tenemos tendencias no claras de una verdadera mejora de esto en el país, a pesar de que estamos gestionando hace 12 años con reportes, que fue lo que se analizó en este sentido. La letalidad de estas infecciones en el caso hospitalario puede ser hasta del 20%, que todos, de acuerdo a la literatura, son prevenibles. ¿Hay inequidades? Sí, vuelve a aparecer el patrón de inequidades por edad, región, lugar de residencia y aseguramiento en algunos de los casos, y el riesgo se concentra típicamente en unos departamentos: Pacífico, la región oriental y la región atlántica, nuevamente extremos de este país. 5 minutos. En términos de los resultados generales del proyecto, pues se cumplen entonces las premisas que fueron propuestas en este trabajo. La pregunta dio cuenta de que hay eventos que ocurren durante las actividades de prevención, de promoción, que pueden ocurrir bajo mecanismos directos o mecanismos indirectos, que hay también inequidades y algunas fallas que son identificadas durante el proceso de atención: falla el acceso, la continuidad, falla la oportunidad, falla la calidad, falla la política, falla la implementación de la política, y todo ello pues tiene evidencia en la literatura. Se encontraron más de 50 factores que se sugieren que están contribuyendo con la aparición de los eventos, y estos factores se ubican o se reconocen como determinantes proximales, determinantes intermedios, determinantes de los servicios de salud y determinantes estructurales. Y sí, hay inequidades identificadas por sexo, edad, lugar de residencia, región geográfica, etnia, estrato socioeconómico y régimen de aseguramiento. Entonces es el resultado y la principal contribución de este trabajo, y es un marco que permita gestionar todos los riesgos que realmente están generando o desencadenando un incremento del riesgo y la ocurrencia de eventos no deseados en el país, y que incluye no solamente la atención per se en el entorno hospitalario, sino durante la prevención y promoción, que pueden ocurrir en otros entornos distintos al de la atención, y que incluye dentro de esta gestión las fallas activas y latentes, así como los factores o determinantes ubicados durante todo el digamos, el proceso de atención.
Cosas para discutir, pues la calidad de la información que se tiene, la no mejora de muchos de estos eventos que seguimos viendo como persistentes a pesar de los trabajos que se han hecho en el país, la promoción o el concepto de promoción y prevención, donde la primera, la prevención, pues está de alguna manera ocupando un mayor lugar dentro de esto y pues nos deja sin claras actividades de promoción en el país, y la política, que luce bien en el papel, pero en realidad al llegar a las regiones se está quedando corta en cumplir su misión y es inefectiva para poder tener resultados que se han propuesto dentro de la política macro. Como limitaciones, pues la mayoría de las fuentes de este trabajo pues fueron secundarias, el 75% de los estudios fueron fuentes secundarias. Luego, todos estos sesgos o estos riesgos de sesgo mejor pues se trasladan a esto. Vimos que también la información es descriptiva en su mayoría, pero como fortaleza se tomaron todas las precauciones desde el punto de vista metodológico para reducir el riesgo de incorporación de riesgo de sesgo en la misma. Es una búsqueda exhaustiva de información, análisis que tiene muchos componentes y muchos diseños metodológicos para tratar de complementar la comprensión en la ocurrencia y configuración de estos eventos allí. Concluyo entonces diciendo que este trabajo responde y cumple con todos los objetivos que se trazó. ¿Hay herenda en todas las fases del proceso de atención? Sí. En algunas fases, como la promoción, pues hay limitaciones para su correcta cuantificación, sí, pero tenemos que considerar que es algo que no se había contemplado en el territorio nacional antes y que esta aproximación pues probablemente no ha dejado evidencia suficiente que resalte en estos momentos. Hay fallas a lo largo del proceso de atención por no acceso, no oportunidad, no continuidad, calidad subóptima, y esto sí que tiene que ver con la ocurrencia de los EREN y el aumento del riesgo de la ocurrencia en los mismos. ¿Hay inequidades? Sí. ¿Hay inequidades por tipo de aseguramiento, región, lugar de residencia, etnia, edad, sexo, que se demostraron y se cuantificaron en algunas circunstancias acá? Y hay determinantes sociales, sí, proximales, intermedios de los servicios de salud y estructurales que están allí explicando mucha de esta configuración. Quiero tomarme unos segundos para agradecer a mis tutores por dejarme ser, por empoderarme, a los jurados, por leer detenidamente este documento, a sus aportes. Quiero decirles que todos fueron incorporados dentro del documento, a mi hermano y colega Carlos Estrada, a mis amigos, a todos, digamos, los que hacen parte de estos resultados hoy. Muchas gracias, y a mis seres amados que sé que están al otro lado de esta transmisión, pues viendo este proceso. Y una última reflexión. La seguridad no es y no puede ser solo prevenir errores, sino sembrar equidad en cada acto de cuidado, porque la verdadera calidad florece cuando miramos más allá del hospital, reconociendo que la salud se teje en la vida misma, en los hogares, en las calles y en cada oportunidad de bienestar. Solo así construiremos un sistema que no solo cure enfermedades, sino que cuide vidas con justicia y dignidad. Muchas gracias. Muy bien, Kelly, muchísimas gracias por tu presentación, por este trabajo tan interesante. Entonces vamos a pasar a la fase de que los jurados intervengan. Entonces inicialmente voy a darle la palabra a la profesora Yasset. Profesora Yasset, adelante, tiene 10 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, Kelly, muchísimas felicidades. Qué maravilla de trabajo y qué reto presentarlo en 45 minutos. Al revisar los documentos de tesis, bueno, a mí me tomó bastante tiempo leer la tesis, leer los hallazgos, digerirlos, así que no me puedo imaginar el reto que ha sido para ti sintetizar en 45 minutos y presentar de una forma tan organizada, tan detallada, tan coherente. Así que muchísimas felicidades, muchas gracias por todo el trabajo, por todo el esfuerzo. Y yo destaco la relevancia de este tema. Yo típicamente cuando presento nuestro trabajo cito al doctor Tedros, ya que él nos dice que hablar de calidad sin hablar de equidad es una promesa vacía. Y creo que ahora voy a sumar que hablar de calidad y hablar de seguridad sin hablar de equidad realmente es una promesa vacía. Gracias por destacar las brechas en Colombia, la dimensión del problema, y gracias también por destacar las oportunidades. Creo que la categorización que tú haces es muy relevante
pensando en cómo podemos utilizar los resultados de tu tesis para guiar la toma de decisiones, informar cambios a nivel del sistema de salud, también a nivel de políticas. Y ese aspecto es muy importante y de hecho ahí tengo una pregunta para ti. Sin embargo, quería hacer una reflexión sobre la evolución que yo he visto a lo largo de todo tu trabajo, donde tú partiste desde un planteamiento, de hecho en el título, que es de determinantes sociales, de las inequidades. Y puedo ver cómo este planteamiento se amplió bastante para incluir otro tipo de determinantes, incluyendo determinantes estructurales, bien lo decías tú, del sistema de salud. Me gustó mucho la clasificación de determinantes intermedios y también, por supuesto, separando aquellos a nivel del individuo o paciente. Otra cosa que me llamó mucho la atención y destaco es la distinción entre las fallas activas y latentes. Creo que esa es una gran oportunidad en términos de cómo podemos utilizar estos resultados, estos aprendizajes para guiar la toma de decisiones. Y entonces mi pregunta más que metodológica es en términos de las recomendaciones. Kelly, sé que con el tiempo que tenías tal vez no daba suficiente tiempo, pero a mí sí, creo que vale la pena en las recomendaciones, ya veo que estaba escondida, en las recomendaciones distinguir los distintos actores a los cuales creo que haría sentido y generaría mucho valor presentarles los resultados que tú nos has mostrado hoy aquí. Sin embargo, pensando también en el contexto político, social que vive ahora Colombia, si tú tuvieras que priorizar tus recomendaciones y hablar de, bueno, ya tienes 4 aquí, te voy a dejar que hables de las 4. Estas 4 recomendaciones, me encantaría escuchar cuáles son, a quiénes van dirigidas y cómo se traducirían en acciones concretas, tangibles y medibles, de manera que no se queden en promesas en el corto o mediano plazo. Tal vez es una pregunta mucho más amplia y otra idea para otra tesis doctoral, pero me encantaría escuchar algunas de tus reflexiones, Kelly. Ok, profesora, ese sería su comentario. Muchas gracias. ¿Comentario o pregunta? Sí. Sí, muchas gracias, profesora Yacet, muy amable. Le doy entonces la palabra al profesor Oscar Gómez para su comentario y preguntas. Igualmente 10 minutos, profesor Oscar. Bueno, para aclarar algo, si yo hago una pregunta, entonces Kelly la contestará más adelante o la contestará al final de las 3 intervenciones. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la invitación a participar en este evento. Disfruté mucho leer este documento. Realmente, pues, es un documento que plasma con claridad, con objetividad y pues con estudios muy objetivos la realidad del país en muchos aspectos. Doy a conocer que pues es un trabajo bastante difícil el poder considerar este aspecto de seguridad en salud porque cada elemento que se toma en cuenta tiene muchísimos factores para analizar. Entonces es un desafío grande, pero yo pienso que la tesis pues mostró con objetividad y con claridad y con datos lo que se podía mostrar, ¿no? Obviamente, habiendo dicho esto, pues quisiera entrar en ciertos detalles, ¿no? Obviamente, por ejemplo, hablamos de vacunas. Entonces, en el hecho de las vacunas, pues la cuestión es que cada vacuna es diferente, ¿no? Hay algunas vacunas que pues son increíblemente eficaces y entonces con que se aplique esa vacuna, pues ya el problema quedó solucionado para la población vacunada y para la población no vacunada, ¿no? Un concepto que pues se llama el efecto de rebaño, que es muy importante, que pues viendo la cobertura en Colombia, pues yo digo, wow, estamos muy bien comparado con otros países en África, por ejemplo. Pero es cierto, ciertamente en el caso, por ejemplo, del neumococo, pues se da a conocer que hubo bastantes infecciones, no solamente meningitis, sino neumonías. Pero entonces viene la pregunta, ¿tiene que ver eso con el tipo de vacuna, ¿no? O sea, ¿qué tipo de vacuna se da en Colombia?
la de 3 antígenos, o la de 20, o la de 21, o la de 7. Entonces, dependiendo de qué tantos antígenos se le estén dando a ese individuo, pues se va a ver o no una eficacia en la protección. Entonces, son aspectos que quedan en el tintero, y no cabe preguntarse cuál es la situación que explica, por ejemplo, infecciones en Colombia, a pesar de que hay una cobertura que podría ser considerable. Otro aspecto de interés que puede estar relacionado a lo que mencionó la profesora Arrieta es en la evolución de todas estas cosas en el país. ¿Qué se puede decir de qué pasaba antes de la Ley 100 y qué pasó durante la Ley 100 y qué está pasando ahora cuando la Ley 100 se está acabando, ¿no? Entonces me encantaría poder escuchar a la doctora Estrada hablando sobre esos aspectos relacionados con este tema. Igualmente, ¿no? Hay unos aspectos de interés, de muchísima importancia, que tienen que ver con la desnutrición, con la lactancia materna, que pues cabe preguntarse cuántos aspectos se deben tener en cuenta cuando se habla acerca de nutrición y lactancia materna. Digamos, pongámosle el hecho de lactancia materna. Me gustaría escuchar a la doctora Estrada hablando sobre que la lactancia materna realmente es importantísima, es clave para la salud del niño, y clave pues para el desarrollo psicomotor. Pero obviamente hay aspectos en donde, desde el punto de vista de pediatra, uno se pregunta, bueno, si tenemos un niño que vive en un ambiente de gran desigualdad, y donde hay malnutrición, y donde la madre también tiene malnutrición, ¿hasta qué punto, por ejemplo, es importante considerar lactancia materna exclusiva, ¿no? Cuando tenemos problemas de nutrición, no solamente en la madre y en el niño? Entonces, son cosas como que tienen que tenerse en cuenta con respecto a cuál es el manejo ideal para cada paciente, no tanto en general, sino individualizado, que de pronto puede explicar en parte la razón por la cual en algunos casos la lactancia materna exclusiva no se lleva a cabo en un alto porcentaje. Pero bueno, son cosas que dejo ahí, porque yo creo que ya el tiempo se me está acabando. Pero antes de terminar, básicamente quiero reconocer la importancia de este trabajo, y yo pienso que ha sido un trabajo innovador, que abre puertas para investigaciones futuras, y que espero pues que este tema se siga tocando a nivel educativo, a nivel de estudiantes interesados en este tema. Y yo pienso que esto pues ha abierto la puerta para más estudios en el futuro. Listo, profesor Oscar, muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Profesor de la voz, adelante. Bueno, muchas gracias a Kelly por este trabajo. Pese pues a su extensión, la verdad fue que me pareció tan interesante el enfoque que lo leí sin aburrirme, ¿sí? Pese, digamos, a la extensión, y encontrando mucha información interesante, relevante en todo este proceso de recolección de información que ella hizo, y pues viendo cómo realmente hay una expansión del campo de seguridad del paciente y de los conceptos alrededor de eso en este trabajo que Kelly presenta. Como pues se trata de un ejercicio académico, pues yo tengo algunos comentarios o preguntas o puntos donde quisiera de pronto oír la voz de Kelly aclarando un poco más o expandiendo un poco más sus impresiones sobre algunos aspectos que a mí me llamaron la atención, ¿sí? Y donde creo que hay
digamos, que puede haber tensiones entre los conceptos teóricos o entre digamos, los conceptos filosóficos que sustentan esta mezcla de problemas o desenlaces que ella, digamos, mezcla en el trabajo. Por ejemplo, yo quisiera oír la opinión de Kelly sobre por qué usar un enfoque como de causalidad, ¿sí? Para atribuir, no sé, fallas en la atención del paciente o de las personas a programas de promoción o programas de prevención, usando no explícitamente, pero sí implícitamente, digamos, el mismo enfoque de atribución de causalidad que se usa en la medicina, en la epidemiología clínica o cuando se atribuyen relaciones de causalidad a accidentes o problemas que ocurren dentro del hospital. Es decir, en este trabajo, de manera de nuevo, no está explícito, porque Kelly no lo aborda, creo, en las discusiones teóricas que da. Para mí está implícito que hay una atribución de causalidad de fallas en los sistemas de salud a los problemas que ella encuentra en el desarrollo de los programas de promoción y prevención o de promoción y de prevención, etc. Pero mi pregunta es si realmente uno puede hacer eso. Es decir, no es lo mismo atribuir causalidad en un hospital a no sé, a un desenlace no deseado de una reacción adversa a un medicamento o a un trasplante o a una infección nosocomial, que atribuirle causalidad a una reacción adversa a una vacuna, por ejemplo. Creo yo, y la vacuna se parece a lo del hospital. Hay cosas más complicadas allí, como por ejemplo hacer esas atribuciones de causalidad a personas que tienen obesidad, por decir alguna cosa, y atribuir que esa obesidad se debe a que el programa falló, cuando muchas veces la eficacia de esos programas de intervención pues son muy limitadas, por decir algo, que son efectos realmente muy pequeños. Entonces, digamos, a mí me surge la pregunta es como para una discusión académica y de pronto daría hasta para otra investigación más de tipo filosófico o conceptual, este punto. Es decir, ¿realmente uno puede hacer eso? ¿Realmente uno puede hacer esta consideración causal de esa manera? Ese es un punto que quería traer. Y lo otro punto aquí que había notado es, bueno, el doctor Gómez habló de lo de las vacunas, estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, allí se menciona lo de meningitis por meningococo. Colombia no aplica vacunas de meningitis por meningococo en el programa ampliado de inmunizaciones, de tal manera que cualquier caso de meningococo que se presente no necesariamente, digamos, pensaría yo, pero obviamente este es un campo nuevo y mi opinión no necesariamente es la correcta, pero pensaría yo que no tendría por qué atribuirse directamente a ningún programa, digamos, de prevención que básicamente no existe. Digamos, es como mi percepción, ¿sí? Otro... Bueno, algo que sí me parece que no presentó Kelly ya en esta defensa oral, aunque entiendo pues la limitación del tiempo. A mí me quedó de la lectura del trabajo la inquietud sobre las clasificaciones de los estudios, de las revisiones sistemáticas y los problemas de probabilidad de sesgos de esos estudios y del hecho de que muchos de esos estudios que ella encontró, donde se intentaba explicar las fallas sobre todo de los estudios de prevención y de promoción, se intentaban explicar estas fallas de los programas usando estudios descriptivos, estudios con pequeñas muestras, y sin embargo, digamos, esa
esa heterogeneidad en los diferentes tipos de evidencia que ella revisa, no quedaron claros en el documento de cómo podían influir todas estas inferencias causales que Kelly hace, ¿sí? Y tampoco, digamos, en la presentación, aunque en la presentación hay un avance que hubiera sido muy interesante hacerlo para todas para todas estas categorías de problemas. En algún momento sí mostraste una diapositiva donde mostraba la proporción de estudios con riesgo de sesgos o algo así, pero me parece que no fue hecho como de manera sistemática. Bueno, esa parte creo que también valdría la pena que la volvieras a mencionar, si lo hiciste, si no, si crees que a pesar de todos esos problemas o de toda esa heterogeneidad, te mantienes en la idea de que para algunos de estos problemas que mencionaste sigue siendo válido decir que es el programa, digamos, la principal causa de los problemas o de los efectos no deseados en la población. Esas son mis... Listo, profesor Fernando, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Entonces, Kelly, tienes hasta 10 minutos para poder interpelar. Bueno, gracias por los comentarios. Yo creo que más bien los veo como una oportunidad de poder explicar lo que no se pudo en estos 45 minutos. O sea, la primera pregunta de la doctora Jafet, bueno, evidentemente yo tenía aquí unas recomendaciones. Esas recomendaciones están dirigidas esencialmente a los niveles macro y los niveles meso. Estos que están encargados de generar estos programas en términos de prevención y términos de promoción, los encargados de hacer la política pública en el país, porque estos datos, estos resultados apuntan realmente a generar un cambio desde la estructura y configuración de la política pública en el país, orientada a la prevención y a la promoción y a la forma en la que se gestiona el riesgo, que finalmente determina la calidad de la atención en Colombia. La primera de ellas, yo la he dejado como considerar la equidad como un elemento central en la política de seguridad del paciente y las personas. Y es obvio que con estos resultados, pues, debemos tener en cuenta que la atención, que las fallas, que los riesgos, pues no están concentrados igual en la población y que de hecho pensarse igual la política para todas las regiones, pues como también lo demostró la evidencia, pone en riesgo a unos sectores de la población que no se ven representados dentro de la misma. Esa es la primera, y es que equidad es un elemento fundamental dentro de la construcción. La segunda es que no puede haber y no puede pensarse las actividades de prevención, promoción y demás en salud sin considerar los determinantes que están haciendo que ni siquiera se logren los objetivos. Y eso nuevamente es un llamado un poco a la acción y al trabajo intersectorial, porque se construye salud desde todos los sectores y no solamente desde el sector salud. Nuevamente, otra recomendación es también un llamado de atención a quienes son hacedores de política en el país, y es que la política no es, el hacer la política no es la parte más importante de este proceso. Se debe cumplir el ciclo de la política, y el ciclo de la política incluye el hacerla, el implementarla, el medir sus resultados y yo diría algo más, no solamente en términos de implementación. Algo que he aprendido en estos años es de ciencia de la mejora, y es quedarme allí hasta ver los resultados de la política. Solo así yo voy a poder ver que realmente estamos teniendo esos tan anhelados resultados que queremos en términos de salud en la población y de prevención de lo que es prevenible, por supuesto. Y lo último es también el sentido de urgencia, diciendo, miren, hablamos de calidad, pero la seguridad, para mi comprensión, no es otra cosa que la falla de la calidad. Fíjense que la calidad es que sea oportuna, que sean intervenciones eficientes, que haya de alguna manera equidad. Pero si eso falla, y lo acabamos de ver en esta tesis, pues los resultados es no seguridad. Entonces, en ese sentido, pues la idea es que nosotros podamos ver que si hablamos de calidad en este país, sin duda alguna hay que pensarse todos estos elementos que nos están alejando de ese propósito y que están dejando a población en riesgo. 1.
Dos, es importante que sepamos hacia dónde vamos. Fíjense que sí se está haciendo un trabajo de medición, hay reportes de notificación obligatoria y demás en el país, pero pues la tendencia temporal no nos da de alguna manera una esperanza de que estamos siendo efectivos en controlar o reducir estos riesgos. Entonces, aquí también debe haber un sentido en términos de la operacionalización de la política, la generación de indicadores y una vigilancia exhaustiva, no en el diagnóstico y en los casos, en las mejoras si están ocurriendo o no, y que ese sistema que ha adoptado el del país de mejora continua de la calidad realmente sea fiel a lo que es la mejora continua de la calidad. Y finalmente, el sentido de urgencia de estos resultados con población con 90 o 180 veces más de riesgo, miren, de verdad que no es para esperarse, sino tomar todas las acciones que se deban para garantizar que esta población tenga. Ahora, ¿cómo traslado yo esto a acciones? Si vimos aquí, yo me preocupé por presentar cuáles de estos eventos son directos, indirectos, y la gestión debe hacerse en lo que es prevenible, en los que son las fallas, en donde yo puedo tener algún mecanismo de acción y quizás olvidarme de aquel sección de los eventos en los que pues no hay de alguna manera hasta este momento forma de resolverlos. Yo creo que ese es los primeros pasos, trazar metas a corto, mediano y largo plazo, y cambio en la política, la configuración, el desarrollo de las mismas y un llamado a la colaboración y a las acciones intersectoriales en ese sentido. La segunda pregunta la hace el doctor Gómez frente al tema, digamos, de la vacuna y si esas características o no de las vacunas. Yo quiero decir que Colombia tiene, y rescato, uno de los mejores programas de vacunación que se pueda tener. Es una política amplia, es una política que es suficiente, es una política que no ha dejado pasar, digamos, de inadvertido muchos de los elementos que se requieren, y muchas de las decisiones han sido tomadas basadas en análisis de costo-efectividad. Eso es, tomando en cuenta todas las consideraciones y las garantías de las alternativas disponibles para ofrecerle a la población colombiana la mejor alternativa frente a esos desenlaces en salud que han sido priorizados. Luego, aquí, digamos que los resultados no son per se porque falla la vacunación. Claro, tenemos, como cualquier otra intervención, una posibilidad mínima de que no se cumpla, pero como lo llevamos y hacia donde hicimos el análisis es que teníamos población que había recibido la vacuna, hicimos identificación de serotipos también, no lo pude mostrar acá, pero donde fallaba no era porque fallaba el biológico, fallaba de alguna manera en términos de cobertura, en tener las dosis oportunamente, y otras, digamos, por muchas otras razones, entre ellas, digamos, las barreras, el acceso, también las creencias culturales. Pero Colombia es un país diverso. Y la falla no está en que haya un programa que funcione igual para todos. La falla está en que si no reconocemos esas diferencias, pues las formas o las actividades o las tecnologías que tenemos disponibles, pues no van a llegar de manera efectiva a la población. Y ese es el llamado. ¿Dónde podemos actuar? No en hacer más por las intervenciones. Las tenemos todas en el sistema de salud colombiano, pero sí en un enfoque diferencial, en un enfoque de riesgo y en un enfoque de equidad que realmente reconozca y sea capaz de superar o ayudar a superar esas barreras que en términos culturales, de etnia y de barreras, está significando un mayor riesgo en la población colombiana. Frente a lo de la Ley 100, bueno, aquí hay muchísimas cosas que decir. Realmente el objetivo no fue hacer un paralelo de qué pasaba antes de la Ley 100 o no, pues la evidencia sí da cuenta de algunas, digamos, mejoras que han ocurrido frente a algunos elementos, como la cobertura, pues que es indudable, pero también como el trasladar, y esto en actividades de promoción, una acción que es eminentemente de la comunidad intersectorial, a una forma de aseguramiento, pues sí genera un detrimento, hay que decirlo, de lo que es la promoción de salud en el país. Y luego los cambios que se hacen para tratar de alguna manera de ir mejorando esto con algunos, digamos, arreglos institucionales, el cambiar las funciones de salud pública, dejarles a los territorios, desde mi punto de vista, y hablo exclusivamente desde mi punto de vista, genera inequidades en la medida en que no todos los territorios en Colombia tienen la misma capacidad de responder a las necesidades de los mismos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unos territorios y unas regiones con una potencialidad enorme, Antioquia, Bogotá, Barranquilla, Cali, pero tenemos otros que no se parecen en absoluto a nada y que sus capacidades, recursos y la disponibilidad, digamos, del talento humano especializado no está disponible para cumplir con esos requerimientos y condiciones que los territorios tienen. Y aquí, nuevamente, el llamado es que el apoyo desde estos sectores, pues se
se ve desde el nivel central, pues se ve cada vez más escaso. Eso genera brechas. Y aquí un poco es pensarnos si estamos hablando de promover la salud y la salud es un derecho, no todos los colombianos tenemos acaso el mismo derecho a promover el bienestar y la salud. Y en ese sentido, entonces, el nivel macro debería estar promoviendo las formas para hacer posible que esos territorios rezagados y que no cuenten con los recursos puedan de alguna manera tener el apoyo de las instituciones para sacar adelante la salud de la población. Finalmente, en términos de lo de la lactancia materna y otras razones, claro, dentro de la lactancia materna fue quizás uno de los elementos que más tenemos, información, y lo que vimos es que sin duda no solamente está, digamos, la práctica porque falla el sistema sanitario, aquí hay unos elementos que también son culturales, aquí hay unos elementos que también son, digamos, de disposición de los recursos y demás, pero nuevamente acá el trabajo, lo que estamos tratando de rescatar, y discúlpenme que pase rápidamente, es que hay un grupo, hay unos factores que son prevenibles y ahí es donde yo debo centrar el foco y la acción, porque no puedo pensar en solucionar desde un sistema y un enfoque de gestión del riesgo que es de salud otras dificultades que hasta ahora no se han podido resolver en términos de la atención, pero sí ofrecer alternativas nuevamente para que de manera diferencial yo pueda entregar más a quien más lo necesita y ofrecer un apoyo distinto que favorezca la reducción de esas brechas en el país. Frente al comentario número 5 de causalidad, aquí, ¿por qué lo utilicé? Bueno, no es propiamente un enfoque de causalidad. Realmente quienes hacemos y evaluamos riesgo clínico en esto del análisis, digamos, de causas, utilizamos un enfoque. Este enfoque fue propuesto ya, digamos, hace varios años en la literatura, y este enfoque considera que la ocurrencia de los eventos en el campo hospitalario no es un proceso unicausal. Y en ese entendimiento de que no es un proceso unicausal, perdónenme que quiero mostrarles algo acá que creo que es importante, ¿sí? En ese enfoque unicausal, ¿sí? Lo que sucede es que típicamente hay muchos factores que se ubican en diferentes formas dentro de un sistema. Y el enfoque dentro de todo esto es que si falla alguno de esos elementos en algo que es un sistema, pues deja más propenso a la ocurrencia del error y ahí es donde ocurre la falla. Este es el modelo típico de análisis de la ocurrencia de los eventos reportables dentro de un enfoque de sistema. Y eso entonces empieza a mirar qué de todo eso que constituye un sistema puede haber fallado en algún momento para favorecer el error y que del error surgieran los eventos reportables, el daño o una probabilidad de ocurrencia de daño que no se materializó, es decir, los incidentes y los EREN propiamente. Ese enfoque que reconoce que no es unicausal de ninguna manera y se aleja enfáticamente de ese paradigma es el que traslado. ¿Por qué? Porque entiendo la complejidad de la ocurrencia de un evento y es indiscutible que hay muchos más factores que, igual que como existe en la epidemiología, muchos de ellos ni siquiera vamos a poder medir con los métodos que tenemos hoy, pero es la mejor aproximación dentro de todas las disponibles para no descuidar ningún aspecto que pueda estar explicando de alguna manera la ocurrencia de los mismos. Unos medibles, otros no medibles, pero sí traerlos a la luz dentro de esa cadena de sucesos que están allí relacionados. Frente a eso, entonces, responder allí mismo, que nos mencionaban, bueno, pero ¿por qué hacerlo de esa manera cuando no hay una relación directa? Claro, pero tampoco lo es la hipertensión. Y nosotros sugerimos todo el tiempo en la práctica clínica que hay que bajar de peso, que hay que reducir, aumentar la actividad física y hacer otras cosas para ello. ¿Por qué? Porque hay evidencia que luego de muchos años se ha construido y acá lo que carecemos es de un cuerpo de evidencia, hacer un tema que es innovador en ese sentido y que es una propuesta inicial que esperamos que se siga trabajando. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia y de ninguna manera quiere decir que aquello que yo reconozco como prevenible no sea una oportunidad de mejora bajo este enfoque al traerlo y ponerlo visible siempre y cuando tenga las posibilidades de prevención dentro de su proceso. Y finalmente, doctor de la Hoz, tiene usted toda la razón al mencionar que el meningococo no hace parte del programa, pero aquí la crítica es si una medida que es efectiva y que debería estar disponible como otras de las tecnologías para el país, no debería estar para aquella población que sigue siendo vulnerable a una condición
prevenible, 1, y 2, con desenlaces potencialmente catastróficos. Luego el programa, y vimos que las fallas no solamente están porque se da una entrega o se da inoportuna, sino que ni siquiera se da una entrega en algo que tiene evidencia que salva vidas, que tiene evidencia que disminuye las complicaciones y que tiene evidencia que realmente mejora en términos de la salud y el bienestar a una población vulnerable como la población pediátrica. Termino diciendo frente a la evidencia, doctor, yo miré muy de cerca toda su recomendación, quizá acá no hubo el tiempo para mostrarlo, pero lo que quiero decirles es que se tenga total garantía, yo voy a tratar de pasar rápidamente durante este ejercicio, de que se hizo la aproximación crítica para todos los casos. Este es el primer mapa donde traté de rápidamente mencionarlo, los colores hablan de la calidad de esa evidencia frente a cada diseño, es decir, el análisis se hace desde lo que es el alcance y lo que permite cada diseño metodológico, pero también dentro de la evaluación crítica que se hace a cada uno de ellos y todos ellos fueron incorporados. Miren, este es el caso, por ejemplo, de desnutrición, no me voy a detener, lo voy a pasar rápidamente. Este es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre con sífilis neonatal, este es el campo de toda la evidencia de los estudios recuperados que fueron susceptibles de análisis y así en sucesivo. Acá está, por ejemplo, lo que sucedió con el de tétanos, con el de rubiola, con el cuerpo de evidencia que se evaluó para lo de vacunas, el diseño también de métodos mixtos, series de casos, algunas evaluaciones también de estudios analíticos, como ven acá. El ejercicio fue sistemáticamente llevado a cabo por diseño, reconociendo el alcance de lo mismo y qué nos permite o no poder concluir con alguna certeza, pero también haciendo una aproximación crítica y juiciosa en cada uno de los casos. Eso está en el estudio original, en la tesis, pero haciendo digamos, un caso de ese llamado de atención que se hace, se ha dejado más explícito dentro de la versión final del documento. Muchas gracias, Kelly, por las respuestas a las preguntas de los jurados. No sé si los jurados quieren hacer algún comentario frente a las respuestas que da Kelly. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta más a la doctora Estrada, que tiene que ver con la experiencia que hay aquí en Estados Unidos con respecto a los efectos indeseables, especial a infecciones intrahospitalarias o complicaciones relacionadas con cirugías, a ese tema interesante que creo que hacía parte de la fase 4. Y pues en Estados Unidos lo que pasa es que si una persona resulta que una infección intrahospitalaria o una persona tiene una infección por consecuencias de una cirugía o cosas similares, el costo de todos esos gastos corre a cargo del hospital, o sea, la institución donde se ocurrió ese error. Entonces, no paga el seguro ni tampoco paga el paciente. Entonces, eso obviamente ha creado una presión grandísima en los hospitales para que se eviten errores de ese tipo. Y mi pregunta a ustedes, ¿qué considera que se debería hacer en Colombia con respecto a ese tipo de situaciones? Y si usted podría recomendar algo en su documento acerca de cómo se le puede acercar a esa situación. Ok, doctor Oscar, gracias. No sé si la doctora Arrieta, el doctor de la voz, ¿agregarían algo? El doctor de la voz, no. Bien. La doctora Arrieta, ¿algún comentario adicional? Sí, un comentario adicional sumado al comentario del doctor Gómez. Creo que esto es súper importante de evaluar la carga económica, sobre todo desde la perspectiva de generar recomendaciones de política pública y también muy dirigidas a la implementación de estrategias, porque ciertamente si uno revisa esta carga económica, muchas de las intervenciones pueden ser reconocidas más como una inversión que como un gasto. Y creo que este pudiera ser un argumento muy importante. Me encantaría escuchar tu perspectiva, Kelly. El otro comentario que yo quería añadir va relacionado a tus recomendaciones y sobre la necesidad de adoptar un enfoque diferenciado, dado que diferentes departamentos en Colombia tienen diferente capacidad para implementar ciertas estrategias. Y ahí, sumado a mi pregunta anterior,
tal vez mi invitación sería, en términos de las recomendaciones más concretas, a pensar si en ese enfoque diferenciado priorizarías a algunos departamentos sobre otros y qué información dentro de tus hallazgos incluirías para guiar más allá del desarrollo o adaptación de políticas, las estrategias puntuales que mencionabas tú que pudieran utilizar la ciencia de la mejora como un marco conceptual para guiar la implementación sistémica y sistemática de intervenciones que permitan aterrizar las políticas. Recomiendo unas respuestas concretas, ¿no? Perfecto. Entonces, frente a lo primero, sí, este gasto, como lo ven en pantalla, se estimó en un estudio de este mismo grupo, el grupo de SADIG encargado de estudiar seguridad del paciente hace muchos años en el país. 2013 fue la fecha de publicación y habla de cuántos son los costos asociados a las consecuencias, a la atención de las consecuencias de los eventos, que varía dependiendo del servicio, siendo más costosos en los servicios quirúrgicos, pues por supuesto por la misma complejidad de los eventos que ocurren en esto frente a los servicios de hospitalización. En Colombia hasta este momento no, o no por lo menos de manera explícita, no es posible negar, digamos, el pago de cualquier tipo de atención en ese sentido. Hay algunas herramientas que utilizan las aseguradoras, quienes de alguna manera gestionan, llamémoslo así, el riesgo y los recursos del sistema de salud frente a la atención. Ellos tienen un sistema de auditoría y deciden de alguna manera si cancelan o no cancelan algo que consideran que es apropiado frente a un estándar y demás. Pero que exista una política como tal que considere no el reconocimiento de los costos en la atención, no. Y yo creo que eso en este momento no nos resolvería nada bajo la circunstancia en que Colombia apenas está despertando frente a una cultura que es punitiva, que castiga el error y que no lo pone al descubierto en términos de mejorar y de aprender del error, sino que de alguna manera culpa todavía y sataniza eso en ese sentido. Entonces no me imaginaría qué pasa si hay un sistema en donde sugiere que no debería reconocerse, pues esto serían ceros todas las tasas de incidencia, por ejemplo, de infecciones asociadas a catéter, o de endometritis desaparecerían misteriosamente de Colombia. Entonces yo creo que primero es el fortalecer los sistemas, fortalecer la información, fortalecer el análisis y realmente movernos hacia una cultura del aprendizaje más allá de realmente castigar el error. Eso sería como un elemento primario. Y frente a lo de las recomendaciones, ¿qué haría yo lo de las regiones? Mire, yo tengo acá algo que quiero presentarles y es un mapa de cómo yo dividía Colombia. Este mapa no sigue necesariamente esa característica geopolítica del país, es este que está acá. Y en este mapa yo marco o denoto algunas regiones que empiezan a tener un comportamiento diferencial. Miren los colores allí, digamos que, bueno, la región Caribe con unas cosas sí o no, Bogotá aparte, la región Pacífico aparte, pero hay una región mucho más oscura, en que se tiñe de un poco más intensa, que yo he llamado región otra. Esa no es precisamente una región geopolítica, pero sí comparten barreras, alteraciones en su proceso de atención, la configuración de los servicios, la forma en que culturalmente tienen incluso más barreras geográficas, de cultura, de etnia y demás. Luego, esa sería para mí una primera puesta allí a disposición de que este estudio marca diferencias, que esas diferencias también se reúnen dentro de una nueva configuración de riesgo en Colombia frente a la seguridad, y ese sería mi aporte también al hacedor de política para que considere esto como una forma de acercarse a los territorios frente a ese comportamiento de riesgo en el país. Doctora Jafet, gracias. Listo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ahora le doy la palabra al profesor Javier Eslava en su calidad de director de la tesis. Sí, bueno, muchas gracias a los jurados y a Kelly por su excelente presentación y a los jurados por sus comentarios que permitieron resaltar más aún los aportes que hace la tesis de Kelly. Kelly, excelente trabajo. Yo creo que está muy por encima de lo que debería haber sido para una tesis doctoral, en el sentido de que da muchos elementos nuevos con respecto al manejo de lo que se llama seguridad seguridad de las personas, o seguridad sanitaria, o seguridad en salud, porque incluye también personas que están sanas y que se van a enfermar porque el servicio de salud no presta lo que debería prestar.
esa conceptualización, el atreverse a utilizar herramientas de la seguridad clínica en el marco de la salud pública me parece que es un logro importantísimo. Yo creo que lo que plantea el doctor de la Hoz como una reflexión académica es importante hacerla, porque evidentemente pues no había herramientas para hacerlo. Y ya Kelly se pone en el marco de utilizar las herramientas que existen para hacer ese análisis de la salud pública, que debería evitar mortalidades evitables y algunas que no son completamente evitables, en el marco de lo que debería estar haciendo. Y se nota en el trabajo de tesis de Kelly que no es así. Evidentemente, si yo soy capaz de bajar la mortalidad materna en Bogotá, de la misma manera debería lograrlo hacer en La Guajira y en el Chocó y en el Amazonas. Y si soy capaz, porque tenemos el mismo sistema de salud en todas partes. Porque, y si soy capaz, y si tengo un sistema de atención que tiene 99.9% de atención de las pacientes embarazadas en los hospitales, ¿por qué tenemos sífilis congénita, que es una condición completamente evitable? Entonces ahí es donde uno se da cuenta de que hay que hacer un enfoque de causalidad en el sentido estricto, pero la causalidad está viva. O sea, si hay enfermedades que son evitables solamente con vacunas, yo sé que no en el 99, no en el 100%, pero en el 90 o en el 90 y pico por ciento, porque hay diferencias regionales y que son explicadas además por las barreras que existen a nivel regional. En Colombia, cuando tenemos un sistema de salud que cubre casi al 100% de la población, entre comillas, porque pues ya sabemos que hay deficiencias en la forma como se hace esa cobertura. Entonces, el destacar estos hallazgos me parece que es un paso muy importante, es un inicio, y ese es un gran aporte que hace Kelly en su tesis para explorar precisamente las mortalidades y los desenlaces evitables que no deberían estar ocurriendo en las poblaciones, y que ocurren evidentemente con esas diferencias regionales que ya está mostrando y en otras variables de equidad en salud. El tema de las inequidades en salud en Colombia sigue siendo un problema enorme. Yo este tema de la sífilis congénita, por ejemplo, lo reflexioné con la Secretaría de Salud hace como unos 10 años, cuando querían que la universidad aportara al mejoramiento de la salud en Bogotá. Yo les dije, hagamos un programa de sífilis congénita cero en Bogotá. Bogotá tiene la mejor cobertura en salud de todo el país, tiene acceso pues a las 19 de las 20 localidades con sus equipos de trabajo, estaba con el programa de atención en casa, y dije, pues hagamos un programa. No se quisieron comprometer, porque desde la política pública comprometerse a una variable, solamente una variable de la salud pública, que era sífilis congénita cero, ellos consideraban que eso era inalcanzable. Y esa misma cifra que está mostrando Kelly hoy es la de hace 10 años. O sea, ¿hacia dónde vamos con un sistema de salud que supuestamente va mejorando, pero que no es capaz de resolver esas cosas que son altamente 100% evitables? Y eso mismo pasó pues con otras variables. Entonces, en principio, gracias, Kelly, por destacar todos estos hallazgos en las inequidades en el quehacer de la salud pública en los territorios, en las regiones, por poblaciones vulnerables, y por hacernos pensar en que hay que empezar a hacer que las intervenciones que ya existen, las 2 penicilinas que debería tener la paciente durante su embarazo, con los exámenes de control y con los refuerzos que haya que hacerle a las parejas, por ejemplo, en el caso de la sífilis congénita, es una falla fundamental del sistema de salud, y que no se está poniendo sobre la mesa, y estamos naturalizando esas inequidades como algo que debe ocurrir porque así ha sido toda la vida. Y yo creo que es el momento de empezar a frenar esa normalización que tenemos, eso que vemos como algo que ocurre porque esas poblaciones son así, y que no es porque esas poblaciones sean así, sino porque son variables que el sistema de salud debe controlar y debe evitar formalmente. No, ese es básicamente mi comentario. Creo que el aporte que hace Kelly con esta tesis definitivamente siembra un nuevo camino, un nuevo accionar en la seguridad en salud, para no hablar de seguridad del paciente, porque no todos son pacientes, son personas, son seres humanos que ni siquiera se han enfermado, pero que por las carencias y las barreras que tiene el sistema de salud no logra prevenir
o promover la salud en esas personas y que definitivamente son carencias que deben mejorarse en el futuro. Gracias. Gracias, profesor Eslava, muy amable. Profesor Gaitán, en su condición de codirector. Bueno, Adelante. buenas tardes, jurados, jefe, profesor de la voz, profesor Gómez. No, pues primero que todo, pues, invitar a Kelly, como siempre, un trabajo de tremendamente grande y difícil de hacer en un tiempo récord. Pero bueno, no nos la conocemos, pues, no nos extrañamos de las capacidades de Kelly. Bueno, yo creo que sí, desde el punto de vista de un doctorado en salud pública, pues aborda un problema de salud pública importante, ya sea desde el punto de vista hospitalario o desde el punto de vista de la población en general. Muestra suficiencia de las competencias que son necesarias para una salud pública, como es una revisión sistemática, como es la investigación cualitativa y como es el análisis de bases de datos secundarias. Creo que ustedes deben trabajar sobre eso mucho más que nosotros. Tengo el sesgo del epidemiólogo clínico, entonces me va tanto el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? No tiene todas las claves, algunas de las cuales tiene la doctora aquí en sus antecedentes. Bueno, en cuanto a, digamos que lo que yo se conocía era ese problema de la seguridad del paciente, uno enfocaba al sujeto intrahospitalario, pero ella hace un aporte muy grande, como lo decía Javier. Javier, buenas tardes, que aporta en el sentido de que la seguridad no solamente abarca al paciente, podríamos hablar de seguridad sanitaria, así como se habla de seguridad alimentaria. Yo creo que eso amplía mucho. Nosotros habíamos tenido algunas discusiones al principio, cómo hacíamos para que esto saliera hacia allá. Ella lo logra y plantea muchas aproximaciones metodológicas que de pronto no están hechas para eso, pero creo que esta es una implicación más grande para ustedes, los alumnistas. Tienen un reto metodológico bastante grande enfrente. Claro que nosotros de epidemiólogos también vamos a ayudar, pero creo que ustedes son los que tienen el reto más grande, porque se presenta una situación que no se había formado, pero que realmente sí está afectando la seguridad de las personas. ¿Qué culpa tengo yo de nacer en el Chocó y no haber nacido en Estados Unidos? Pues sí, aunque ahora hay situaciones más complejas. Vuelvo al otro tema, con el tema de la diversidad, las minorías y las equidades, que nos están afectando a todo el mundo derivada de ciertas situaciones especiales. Dejémoslas así general para no entrar en detalles. Pero de todas maneras es muy importante porque esto afecta más que todas a las minorías. Y como las minorías se están desconociendo en este momento. Ya se está hablando de que las minorías son los blancos y los hombres. Eso es poner un poco las cosas al revés. Pero bueno, digamos que ese es otro tema. Pero de todas maneras sí me parece que es importante lo que plantea en términos de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a enfrentar todo esto en un momento en el que el sistema de salud aquí en Colombia tiene unos problemas gravísimos? Y la desinformación sale por todas partes y la información es bien escasa. Los que están a favor y los que están en contra desinforman de una manera muy complicada. Entonces creo que es muy importante su aporte y la felicito por eso. Sí, me parece que usted como doctor como Javier, no es lo usual en una tesis que haga este aporte. Dos comentarios finales a los jurados. El doctor Gómez, yo estuve hace poco haciendo una revisión de la literatura sobre el HTLV en niños, que tiene muy parecido al HIV, y que se sugiere la supresión total de la lactancia de los niños para frenar la transmisión por la lactancia. Lo que revisamos fue que cuando los 3 primeros meses es más alta la mortalidad por desnutrición en las mamás que se suspende la lactancia que por la infección. La transmisión, sí, el riesgo de transmisión. Hasta el 4º mes tienen que dejar solamente darle lactancia que darle la leche fórmula, exactamente. Quedamos en esta guía que por lo menos le dieran exclusiva hasta 3 meses. Pero entonces vuelvo al tema, imagínense una mamá le chocó, bueno, en muchas partes del país, o en muchas partes del mundo, que hablemos ya que es del mundo, en que fuera de que no tiene con qué comer, le ponemos un problema como puede ser la leche de fórmula. Entonces yo creo que ese punto hay que mirarlo todo. En el espacio, es decir, me parece que la lactancia está por encima, inclusive en los 3 primeros meses para que así la mamita esté. En cuanto al comentario de Fernando, pues es que yo me pongo a pensar y lo del riesgo contribuir poblacional, pues hace eso. Mira las poblaciones, es de la epidemiología clásica. Mira las poblaciones cómo se distribuye el riesgo
qué tanto lo podemos prevenir. Y se toma en cuenta inclusive la multicausalidad que le gusta mucho al doctor, lo de la causa suficiente y la causa necesaria. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es un abordaje desde los determinantes, como lo gusta ustedes, o desde los factores de riesgo, como fue muy malo. Creo que uno no es excluyente lo otro, aunque él dice que sí. Pero creo que lo importante es ver cómo podemos afectar cosas que son modificables, pero lo importante aquí es lo vital. Sobre lo que usted planteaba doctor Gómez, en Nueva Zelanda, imagínense que no hay demandas por eventos adversos. Es más, no lo llaman eventos adversos, lo llaman eventos reportables. Porque eso, imaginen los costos que le lleva al sistema de salud. Es decir, en Nueva Zelanda no se puede cobrar ni un peso por una complicación derivada de la atención en salud. Ellos lo tienen completamente proscrito. En cambio, en Estados Unidos, ustedes saben cómo sube eso los costos de la atención médica. Tengo un colega que vivía en Pensilvania y le tocó irse a Oregon porque el costo del seguro de salud no salía más caro que lo que podía ganar en términos de ingresos. Entonces, eso ha llevado a circunstancias muy complejas en el país también, que ahora que están de moda las demandas. Entonces, eso habría que mirarlo muy bien, porque si a mí me dicen, bueno, yo era obstetra, cuando estaba en mis tiempos más jóvenes, y si yo le puedo decir a mi paciente, mire, usted tiene un riesgo del 3% de infectarse si tiene una cesárea, o del 2%, pero si me van a cobrar a mí, esa paciente, pues yo inmediatamente le triplico el costo de la cesárea, o me lo cuadruplico, o no, pero. Claro. Entonces eso tiene una repercusión muy compleja. Entonces yo creo que la solución sí sería hacer como los neozelandeses, que prohibir totalmente las demandas sería una muy buena solución, que no quitarle la responsabilidad ética a las personas, pero digamos que en esos términos creo que es importante. De todas maneras, no, felicitar a Kelly. Un último comentario, creo que sí vale la pena pasar esto por el prisma digamos, de la evaluación del cuerpo de la literatura, porque probablemente deberíamos ser atenuar un poquito las afirmaciones en términos de que es muy probable, es posible, y no desde que es totalmente cierto. Muchas de las afirmaciones que se hacen. Yo creo que sería un poco más atenuar, pero se lo dejo a la tesista para que lo consideren simplemente como una cordial recomendación. No, felicitaciones, Kelly, y gracias a ustedes por todos los aportes, creo que hemos aprendido mucho, y no más. Gracias, profesor. Laita es muy amable. Bueno, vamos cerrando la sesión. En unos pocos minutos, si alguien del auditorio quiere hacer algún comentario o pregunta. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a la fase de la evaluación directa a los jurados. Entonces les pedimos el favor. Permiten quedarnos con los jurados y ya los llamamos. Listo, bueno, entonces la banca pues ha deliberado en relación con la tesis que la estudiante Kelly ha sustentado en la sesión de hoy y a través del acta de sustentación pública de tesis número 74 del 2024. Entonces, la banca de los tres jurados, la profesora Arrieta, el profesor Gómez y el profesor de la 2, por un lado han decidido aprobar la tesis doctoral. Felicitaciones, Kelly. Y por otro lado, en términos de la distinción que esta banca puede otorgar, la banca ha decidido entonces sustentar ante las autoridades pertinentes de la universidad de que esta tesis se reconozca como laureada. Bien. Felicitaciones y muchas gracias a los jurados por esto. Bueno, pues muchas felicitaciones, Kelly. Muy buen trabajo y está reconocido ahí. Esperamos que con la sustentación que el cuerpo, la banca de jurados haga, el consejo de sede finalmente otorgue la laureada, porque es un trámite curioso en la universidad. Tiene que pasar hasta el consejo de sede para que sea el consejo de sede, a partir de los argumentos que se presenten, quien decide efectivamente si se decide laureado o no. Pero al menos en lo que tiene que ver con términos académicos y el concepto de los tres jurados, esta tesis es laureada. Muy bien. Y gracias a los jurados también.
Bueno, muchas gracias. Entonces, estamos por concluida esta sesión. Voy a darle un momentico la palabra a Patricia, nuestra asistente del doctorado, para precisar el trámite administrativo y luego les pediríamos entonces el favor a la profesora Arrieta, al profesor Gómez y al profesor de la voz que nos firmen de manera electrónica el acta. Muchísimas gracias a los tres por esta labor de jurados, que sabemos que toma tiempo. Entonces, muchas gracias, y también pues al profesor Eslava y al profesor Gaitán por el acompañamiento, y a Kelly por concluir su fase de formación doctoral con nosotros. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias y muchas Bueno, felicidades, Kelly. felicidades. Enhorabuena y súper merecido. Muchas felicitaciones. Al doctor Mauricio Torres, agradecerle muchísimo el apoyo como coordinador de la presentación. A ustedes, profes, muchísimas gracias por acompañar a Kelly en este proceso. A la doctora Jafé, al doctor Oscar, al doctor Fernando, doctor Javier Eslava, muchísimas gracias.